Todas y a todos, muchas gracias Laura. Antes que nada, bueno, un gusto compartir este espacio, este conversatorio sobre la cuestión de las Islas Malvinas y agradezco ahí a la Embajada Argentina en Ecuador y a Laura Bari en particular por la invitación. Bueno, siendo 10 de junio y siendo el día de la afirmación de los derechos soberanos, y también en continuación y en diálogo con la presentación que recién hizo Cristian, quería abordar específicamente, ¿no?, el periodo, en particular el reconocimiento internacional a la cuestión de las Islas Malvinas y las negociaciones, ¿no?, fundamentalmente diplomáticas y sobre la soberanía que sobrevinieron a ese reconocimiento y el importantísimo y extenso y amplio apoyo internacional y regional que hay en la comunidad internacional de países a la Argentina en este tema. Para comenzar y contextualizar también, ¿no?, la cuestión de las Islas Malvinas es uno de los últimos 17 casos de colonialismo vigentes en el mundo. Formalmente las Naciones Unidas los define como territorios no autónomos, ¿no? Acá podemos ver en el mapa que de los 17 casos vigentes y reconocidos por la comunidad internacional de países, por las Naciones Unidas, ¿no?, están marcados ahí en rojo 10 de los 17 casos que son los casos que están bajo dominio británico, ¿no? O sea, 10 de los 17 son controversias con el Reino Unido, que significa que alrededor del 60% de los casos coloniales son controversias específicamente, ¿no?, con este país que recién refería. Para situar la cuestión de las Islas Malvinas, surge como tal, y brevemente antes de entrar específicamente en 1965, ¿no? O sea, nosotros estamos conmemorando el 10 de junio de 1829, como recién comentaba el colega. El 10 de junio fue la creación de la Comandancia Político y Militar de las Islas Malvinas, islas, y el contexto en el que surge es esa conmemoración, ese decreto de creación de la comandancia, es el corolario de una serie de medidas y de acciones y de manifestaciones que la Argentina ejerció de forma plena, expresando su soberanía en las Islas Malvinas, ¿no? Inmediatamente, a partir de la independencia de España, en el propio 1810, 5 días después del 25 de mayo, la Argentina empieza a ejercer distintas manifestaciones de soberanía. Solamente por referir algunas, podemos situar en 1816, hay una carta de San Martín, ¿no?, del Libertador San Martín, que solicita población que está en las Islas Malvinas para liberar, ¿no?, a los pueblos y a los países de América, Chile. Entonces, 1816, hay una carta de San Martín. 1820, el 6 de noviembre, es el primer izamiento de la bandera por parte de Jewett. Se cumplen este año, efectivamente, 200 años de ese primer izamiento, ¿no?, este próximo 6 de noviembre, y así uno puede recorrer la década de 1810, 1820, con lo que significa también la Constitución y las dificultades de la Constitución del país, y ver lo que fue el efectivo ejercicio de soberanía plena sobre las Islas Malvinas, ¿no? Ese largo recorrido lleva a su corolario, que es el 10 de junio de 1829, la creación, ¿no?, esta institucionalización de un proyecto en las Islas Malvinas con el ejercicio pleno de la soberanía argentina. 1833, como recién comentaba Cristian, es la ocupación por la fuerza de las Islas Malvinas, ¿no? Lo que Gran Bretaña entonces hace es ocuparlas por la fuerza, en un acto solamente fundamentado por ese uso ilegítimo de la fuerza, y expulsar a la población civil y militar que entonces habitaba las Islas Malvinas de la Argentina, ¿no? Por eso, recién va a ser en 1965, en el contexto del proceso de descolonización, cuando las Naciones Unidas promuevan lo que fue la resolución 2065 de la Asamblea General de Naciones Unidas. La resolución lo que hace es reconocer la existencia de una disputa de soberanía entre Argentina y el Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte por las Islas Malvinas, Sandwich del Sur, Georgias del Sur y los espacios marítimos circundantes, y establece en esta resolución los elementos centrales de lo que hace la cuestión de las Islas Malvinas. La cuestión de las Islas Malvinas es un caso colonial que es especial y particular, ¿no? Es una de las formas de colonialismo a las que debe ponerse fin. ¿Y cómo debe ponerse fin? Resolviendo la disputa territorial de soberanía. La disputa es solamente entre dos partes, la Argentina y el Reino Unido de Gran Bretaña y Irlanda del Norte, y para ello recomienda e insta a iniciar sin demora las negociaciones para encontrar una solución pacífica. Considerando que
Por un lado, la Carta de las Naciones Unidas, que lo que dicen las Cartas de las Naciones Unidas es la obligación de negociar por parte de los estados. La resolución 1514, que esta resolución es muy importante, es la resolución que en 1960 da origen, ¿no? Da impulso al proceso descolonizador y que establece en sus párrafos operativos esto que recién comentaba el colega, ¿no? El principio de integridad territorial, que es un límite a la autodeterminación de los pueblos, y además una cuestión fundamental, que es que la autodeterminación de los pueblos rige para los pueblos subyugados. Y la particularidad, y por eso las Malvinas son un caso especial y particular, es que la colonización no se produjo sobre un pueblo subyugado, sino que el Reino Unido lo que hizo es expulsar a la población civil y militar argentina, que hasta entonces habitaba las islas, y trasplantar población de la propia metrópoli, ¿no? Por eso, en este caso, y este es el tercer punto, cuando dice que hay que considerar para resolver la disputa, habla de los intereses de la población de las islas y no de los deseos, porque se trata de considerar esos intereses de la población y no los deseos, porque los deseos corresponden a un pueblo y no a una población, ¿no? Y en este caso, quien se ve limitado en su derecho es la Argentina por no poder contar con su derecho a la integridad territorial. La resolución 2065 dio inicio a un proceso de negociaciones bilaterales entre Argentina y el Reino Unido. Yo quisiera, para también atenerme al tiempo disponible, centrarme en algunos elementos, en algunos momentos importantes. Es un proceso muy extenso y con muchos detalles, pero quisiera destacar algunos avances y dos cuestiones centrales. A partir de 1965-1966 fue la primera reunión en la historia que los cancilleres de Argentina y del Reino Unido se reunieron a negociar la soberanía, la cuestión de la soberanía, de acuerdo, ¿no?, a esta resolución 2065. De esas negociaciones, un primer intento de solución que fue un memorándum de entendimiento. Un memorándum de entendimiento entre Argentina y el Reino Unido. Ese memorándum de entendimiento establecía que había que solucionar definitivamente la disputa de forma amistosa, que había que considerar los intereses de la población y que para ello había que considerar las garantías y las salvaguardias que se iban a promover para que eso suceda y sea efectivo. Recomendaba también impulsar medidas prácticas, progresos mediante medidas prácticas entre las islas y el continente para favorecer su desarrollo, y el Reino Unido reconocería la soberanía argentina en una fecha a convenir. Como seguramente todos saben y todas saben, ninguna de estas alternativas de solución llegó a destino, pero lo interesante de este periodo que inicia la 2065 es doble. Por un lado, que el Reino Unido reconoció, a partir de la resolución 2065 y de estas distintas instancias de negociaciones diplomáticas, la existencia de una disputa de soberanía, y en segundo lugar, no solamente reconoció la existencia de la disputa de soberanía, sino que además hubo avances con distintas propuestas de solución de esta controversia. 1971 y 1972 para hacer también un paso no solamente a cuestiones de soberanía y estas negociaciones de fondo, sino también de lo que se llaman asuntos prácticos y lo que fue el Acuerdo de Comunicaciones de 1971 y 1972. La Argentina también, en su muestra de buena fe, promovió este acuerdo de comunicaciones que estableció vuelos regulares entre las islas y el continente, acuerdos de cooperación en términos de educación, maestras continentales viajaron a las islas a enseñar castellano, acuerdos sobre temas de salud, lo que se llama la tarjeta blanca, que era el documento por el cual habilitaba la libre circulación y movimiento entre las islas y el continente, solo para sintetizar algunas, ¿no?, de estas políticas que implementó, ¿no?, en apoyo del desarrollo de las islas y de la vinculación entre las islas y el continente en este acuerdo de comunicaciones. En ese contexto, 1974, hay una nueva instancia, una nueva posibilidad de resolver la disputa de soberanía a través de la propuesta de un condominio, ¿no? Es un condominio que la Argentina va a contraproponer una propuesta muy próxima que se llamó de administración conjunta, por la cual flamearían las dos banderas en las islas, los habitantes de las islas tendrían las dos nacionalidades, el castellano y el inglés serían los dos idiomas oficiales, y el gobernador de las islas sería elegido alternativamente por la reina y por el presidente de la Argentina, ¿no? En los distintos casos y los distintos avances de solución, el Reino Unido fue quien retrocedió por
cuestiones de asuntos domésticos y de política nacional finalmente no avanzan estas iniciativas. Pero son, ¿no?, una muestra efectiva de estos dos elementos que planteaba hace un ratito. No solamente el reconocimiento de la disputa, sino estas propuestas efectivas de solución. 1980, una nueva alternativa de solución fue lo que se conoce como el retroarriendo, ¿no?, el leaseback, que es el reconocimiento inmediato de la soberanía argentina y junto con un arriendo, no un alquiler, un retroarriendo a un plazo a definir entre las partes. No, ninguna de estas propuestas llegó a destino, pero son también una clara expresión de la legitimidad del reclamo argentino. El conflicto de 1982 fue utilizado por el Reino Unido para no volver a sentarse a la mesa de negociaciones ya hace casi 40 años. ¿No? Y quiero situar, y esto es muy importante, que esto es de forma contraria al derecho internacional. El conflicto bélico no modificó el estatus jurídico de la disputa de soberanía. En 1982 mismo, las Naciones Unidas promovieron la resolución 37.9, que convoca nuevamente a las partes a encontrar una solución definitiva a la lo mismo sucedió en 1983, 1984. Cada una de estas resoluciones tienen un contenido equivalente, pero llaman a las partes a negociar, ¿no? Y llaman a las partes, y ese llamado a las partes es el reconocimiento de la legitimidad del reclamo argentino y la renuencia, ¿no?, del Reino Unido a obrar conforme al derecho internacional. Para también contextualizar este apoyo y la legitimidad del reclamo argentino, más de 200 pronunciamientos de la comunidad internacional favorecen nuestra posición, en dos niveles. Por un lado, aquellos países y organismos que llaman a las partes al diálogo, ¿no?, como Naciones Unidas, la Organización de Estados Americanos, las cumbres iberoamericanas, las cumbres sudamericanas, la cumbre de América del Sur y África, la cumbre de América del Sur y los países árabes, ¿no?, el importantísimo grupo de los 77 y China, la comunidad del Caribe, y que este llamado, como recién decía, favorece a la Argentina porque el Reino Unido es renuente a obrar conforme al derecho internacional. Por otro lado, están aquellos países y organismos que reconocen los legítimos derechos soberanos de la Argentina sobre las Islas Malvinas, que está el Mercosur, está la UNASUR, el Grupo de Río, la CELAC, la OLA de la CELAC, ¿no?, que incluso incluye a los países, ¿no?, del Caribe, que son parte, ¿no?, del Commonwealth y tienen también, ¿no?, a la reina como figura política. Bueno, reconocen también, ¿no?, la legitimidad de la soberanía argentina, la cumbre de los países de América Latina y el Caribe, la cumbre de la Alianza Bolivariana, el Parlacén, el Parlasur, la región América Latina desde el propio inicio de la controversia, desde el propio inicio de la usurpación por la fuerza, apoyó a la Argentina. Hay una carta a los pocos días de enero de 1833, donde por ejemplo el canciller de Bolivia le envía a su par argentino una carta en donde manifiesta la preocupación por el agravio cometido por Gran Bretaña, y donde ese agravio es no solamente un agravio a la Argentina, sino un agravio a todos los países de nuestra América, ¿no? Y ese agravio, dice también, es un asunto altamente continental. Y es un asunto altamente continental porque, como ustedes bien saben, hay, por ejemplo, ¿no?, una base militar extrarregional en las Islas Malvinas, en lo que es una zona de paz y cooperación del Atlántico Sur, ¿no?, lo que se conoce como la ZPCAS, y asimismo numerosos pronunciamientos de la región también se han opuesto y han expresado su preocupación por la militarización del Atlántico Sur y por los actos unilaterales promovidos por Gran Bretaña, que son también contrarios a la resolución 3149 de las Naciones Unidas. 6 premios Nobel de la Paz en 2012 y 2015 también llaman a las partes a reanudar el diálogo: Adolfo Pérez Esquivel, Desmond Tutu, Rigoberta Menchú, Mayret Corrigan Maguire, Jody Williams y Shirin Ebadi. Para concluir, y en definitiva, en este día de afirmación de los derechos soberanos de Argentina sobre las Islas Malvinas, sector antártico, reafirmamos, ¿no?, la posición que la Argentina tiene de obrar conforme al derecho internacional y llamar a las partes a negociar. La Argentina lo que solicita y requiere es que ambas partes vuelvan a sentarse a negociar y resolver, de acuerdo al derecho internacional, esta disputa de soberanía, ¿no? En definitiva, se trata de que en este siglo XXI ya no haya más lugar para el colonialismo. Muchísimas gracias.